Gracias, María Cristina. Y en la placa vamos a ver las tensiones que nos atraviesan. Eh, y lo que hemos tratado de poner ahí con María Cristina es lo siguiente. Venimos de una aldea global y lo que el Papa Francisco nos propone es una aldea de la educación. Y nada mejor, más allá de que esto fue pensado en el 2019, como bien decía María Cristina, nos atravesó a partir de diciembre, enero, la pandemia a nivel mundial, eh, pero realmente la pandemia también fue un laboratorio, ¿tá? Y una oportunidad a partir de esa crisis para poner en juego muchas de las cosas que Francisco plantea en el instrumento Laboris y especialmente como tensiones. Claramente fue una pandemia y es una pandemia de la globalización. No puede pensarse esta pandemia sin la globalización. Y cómo transformamos esa globalización está en la base de estos 5 ítems que están presentes en esta segunda parte del documento, que es la parte del contexto. Lo primero que se plantea es esta tensión entre un mundo fragmentado, ¿tá? Un mundo en donde, como se dice, cada uno se corta solo, ¿tá? Un mundo en el cual priman las individualidades, un mundo que capaz la imagen más significativa, el otro día hablábamos del desoperculador, una imagen significativa, imagínense un espejo roto. El espejo roto es, además de 7 años de mala suerte, como se dice, bueno, pero además de eso, no se vuelve a pegar. Un espejo roto, aunque yo lo quiera rearmar, va a quedar fragmentado siempre y va a hacer que la luz se refracte y se refleje de manera distorsionada. Frente a ese proceso de fragmentación, Francisco nos propone, yo lo traduje de esta manera, un organismo de vinculaciones que tiene que ver con lo que Cristina decía, la clave de lectura de este documento, que es los vínculos, la relación. Y cito a Francisco en lo que sería esa coherencia de ese organismo de vinculaciones. Piensas lo que sientes y haces. Sientes lo que piensas y haces. Haces lo que sientes y piensas en unidad. Creo que es una frase que nos habla claramente de cómo nos tenemos que volver a revincular, ¿no? En un mundo difícil, ¿no? El segundo ítem, el tema del tiempo, ¿no? María Cristina decía, el tiempo es tirano y es cierto, y el tiempo hoy se vive fuertemente con el síndrome de la impaciencia. Esto es una palabra no de Francisco, sino de un sociólogo polaco que es Zygmunt Bauman, y les doy 2 ejemplos del síndrome de la impaciencia. Acá en Buenos Aires y en las grandes ciudades ahora han agregado a los semáforos número, es decir, para saber cuánto tiempo me falta para cruzar a pie o que el auto va a arrancar. Y entonces, si estamos dentro de un auto, parece que estuviéramos corriendo una carrera, y si vamos a cruzar, parecemos que estamos los 100 metros llanos en las Olimpiadas de Tokio, ¿no? Tratando de cruzar la 9 de julio, mirando el número, ¿no? El síndrome de la impaciencia. O un dato que tira Google. ¿Cuánto tarda un WhatsApp en llegar a otra persona desde que yo lo escribí? ¿Alguien lo sabe? Instantaneidad. 2,81 segundos. Para los que somos de la época de la carta, eso es una locura. Pero además toda la ansiedad que nos genera que el otro no le clave el visto, ¿tá? Y eso, bueno, ese es el síndrome de la impaciencia. Frente a eso, el tiempo vivido como kairos,
un tiempo de Dios, un tiempo adecuado y oportuno. Y todos nosotros que estamos en educación sabemos claramente que en la escuela muchas veces los tiempos son lentos, los procesos educativos son lentos. Parecería que no pasa nada, pero pasa muchísimo y hay que saber esperar. Bien, tercer tensión, la pregunta desde la praxis frente a la pregunta poética. ¿Qué es la poiesis? La poiesis, los griegos la llamaban la técnica. Hoy es el saber hacer, es el youtuber, es la pregunta al Google, ¿cómo se hace? Y Google nos dice cómo se hace, pero nadie nos dice por qué se hace así, ni se hace cargo de que se haga de determinada manera. La praxis tiene un fundamento teórico y Francisco nos invita a recuperar esto en la educación, en la aldea educativa. Es importante saber hacer cosas, pero es importante saber por qué las estoy haciendo. María Cristina recién decía, a veces caemos en el cómo, ¿no? En hacer muchas cosas y demás en la escuela, pero tenemos que tener claro de por qué, y eso es parte del contexto. Cuarta tensión, la tensión entre el individuo y los procesos de individuación que son muy propios, y Francisco los menciona muchísimo en el instrumento Laboris, que es toda esta situación de un individuo que se hace a partir de las redes, que su subjetividad está a partir de la mirada del otro, donde de alguna manera sus procesos de introspección son a partir de los likes que están en Instagram o en Facebook o en la red que sea, con cercenados los vínculos, cercenados los ideales, a recuperar a la persona. Hacia el final, en uno de los 7 puntos, María Cristina hablaba en el proyecto de recuperar la centralidad de la persona. La persona tiene un proceso de identidad, de vínculos y de lo que viene ahora, de utopía, de desafío. Y por último, y no por eso menor, y hacia eso va el final del documento, que si los que lo leyeron termina con una frase de Hannah Arendt, una socióloga, filósofa, pensadora judía, donde recupera la esperanza en la escuela y en la educación, la tensión entre utopía y distopía. El presente, y especialmente esa aldea global, esos procesos de globalización son distópicos. ¿Y qué es la distopía? Es justamente lo opuesto a la utopía, donde ese futuro es indeseable, es descorazonado, es desencantado. Y es ahí donde Francisco nos invita claramente a la utopía del reino, a la utopía de generar una escuela diferente, en un marco de esperanza. Aquí tenemos las tensiones. Y antes de la pandemia, que luego en la pandemia se potencia, pero nos sirven para pensarlo mucho más todavía a fondo, porque lo estamos viviendo. Entonces, los invitamos a seguir pensando estas 5 tensiones, y ahora vamos a pasar a una instancia más de trabajo comunitario entre ustedes, que María Cristina lo va a presentar.